Como cada lunes ya están con nosotros Víctor Aramburu y Mario Campa. Con ellos vamos a hablar precisamente sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo con la pandemia de COVID-19. Víctor, Mario, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Azul, hola Juan, buenas noches. Mario, ¿qué lección tendremos que aprender, no solo en México, sino en todo el mundo, sobre lo que está sucediendo en la India? Un país que, bueno, pues su presidente ha sido reconocido internacionalmente por distintas políticas, programas, acciones, y un país que está siendo devastado por una ola de COVID-19, un país que manda vacunas a otras naciones, pero aún así, un país cuyo porcentaje poblacional vacunado es mínimo. Bueno, una primera lección tiene que ver con cómo enfrentó en un primer momento India la pandemia, que sin duda fueron acciones muy fuertes, que incluso hicieron que la economía fuera de las que más se contrajo en todo el mundo, ¿no? Quizá junto a Perú, de las que más sufrieron. Pero es un recordatorio de que con eso no basta, ¿no? Puede haber después cierto relajamiento de la población, que empiece a subir la movilidad. Puede ser que la economía se reactive demasiado pronto, sobre todo el consumo social, nocturno, ya sabemos, y que entonces una nueva ola agarre una población que no está, que está en mínimos de inmunización, y entonces se puede llegar a un efecto pues bastante devastador, como estamos viendo en India. Hay algunos factores también estructurales, por supuesto, que juegan. Sabemos que India es de los países que más poco presupuesto destina a salud en términos relativos de su propio presupuesto, que de por sí es bajo con respecto a otras economías, por ejemplo las europeas, y en ese sentido pues no tiene un sistema sanitario público bueno, robusto, ¿no? Depende mucho de privados. Estaba escuchando que todavía se utiliza mucho la medicina, digamos, familiar, de ir a pequeñas clínicas, consultas, y bueno, pues no hay hospitales, no hay la infraestructura necesaria, y ahora están faltando muchas camas, muchos ventiladores, como en algún momento se temía que sucediera en otras partes del mundo, y como por breves momentos lo vimos en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, pues sí es un llamado de atención, porque si bien India continúa con su campaña de vacunación, tuvo en un momento pues acciones buenas para mitigar los contagios, pues eso no basta, ¿no? Hay que mantener la guardia en alto y, por supuesto, de largo plazo pensar en un sistema sanitario mucho más robusto, ¿no? ¿Qué sistema de mitigación tuvo específicamente? Hablabas de un tránsito, de un momento muy restrictivo. ¿Qué medidas tomó en su momento la India que de alguna forma pareciera que fueron tan brutales, que fueron también insostenibles en relación a la situación social que tenía el país, y que después entonces al abrirse se vuelve absolutamente caótico? Bueno, de eso también hay una lección importante, ¿no? Porque India, el primer ministro, por supuesto, el gobierno pudo haber abusado en ciertas medidas, ¿no? Haber amenazado o incluso reprimido a ciertas poblaciones, y pues si no viene acompañado de cierta conciencia de la población, si no viene quizá acompañado de pedagogía, pues puede ser que eso sea simplemente un pequeño lapso, como lo vimos en Italia, donde se confina de la noche a la mañana, los gobiernos empiezan a través de las policías quizá a poner cuarentenas, en fin, pero de repente cuando la población puede sentir que cuando esto ya es insostenible, entre otras cosas por factores económicos, pues entonces ya todo está solucionado y ya se acabó la pandemia, ¿no? Ya se diluyó, cuando no fue así. Entonces tiene que venir acompañado de pedagogía larga, duradera, para que la gente también absorba pues las medidas de distanciamiento que ya todos conocemos, ¿no? Víctor, más allá del índice poblacional en la India, que bueno, pues es enorme, tiene más de 1,000 millones de habitantes, ¿qué estará sucediendo con este país que produce vacunas y cuya población, pues solo unos cuantos han sido vacunados, y pues con 2 dosis, pues muy poquitos? Bueno, ahí hay un punto que comenta Mario, que creo que es importante, ¿no? El tema, pues, precisamente de que tiene un sistema de salud muy endeble, y de hecho después de la primera ola, en la India solamente tengo 2, ¿no? Y esta es la segunda y esta es la más fuerte, en términos de crecimientos exponenciales, no se incrementaron las capacidades hospitalarias. La India, o sea, pues tiene varias paradojas en ese sentido, ¿no? Entonces es
tiene la fábrica más grande de vacunas del mundo, y ha exportado hasta el 44% de su producción, de unos 70 millones de vacunas. De hecho, las primeras que llegaron a México unas de las primeras llegaron de la India. Y en ese sentido, bueno, han aplicado la diplomacia de las vacunas, ¿no? Al igual que China. Estos dos países han exportado alrededor de la mitad de las vacunas que han producido, mientras que otros países como Estados Unidos y el Reino Unido, pues prácticamente no han exportado ni una, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de millones, mientras que en el caso de la India, pues no, sí se han exportado. Entonces, pues eso es parte de la paradoja. La otra paradoja es que también es uno de los países que más manufactura equipo médico, pero también es para exportación. Y hay una cosa ahí, bueno, que estructuralmente la tasa de informalidad en la India es muy alta. Entonces ellos ya no se pueden dar el lujo de hacer un cierre total como lo intentaron hacer en un inicio, ¿no? Me imagino que recordaremos aquellas escenas de que hasta castigos corporales aplicaban los policías. Pues eso simplemente ya va a ser imposible, ¿no? O sea, su economía no lo va a aguantar, y además que pues no tendría mucho sentido. Lo que han estado haciendo son cierres parciales en aquellos estados donde la pandemia ha estado más fuerte, ¿no? Es el caso de Maharashtra, que además paradójicamente es de los estados más ricos. Ahí sí se han hecho algunos cierres parciales. También hay que acotar una cosa, o sea, bueno, la India también es un país densamente poblado, entonces, y con una alta informalidad, unos bajos niveles de ingresos. Entonces en realidad pues no es, las medidas coercitivas de cierre pues serían también hasta suicidas en algún punto. Poniendo los números un poco en perspectiva, o sea, sí se han incrementado los contagios a tasas exponenciales, pero una ventaja tenía que haber, que al parecer la tasa de mortalidad es baja en la India. Entonces en ese sentido sí están estas escenas de que se están saturando el sistema de salud, gente que muere en la calle, pero aún así sus tasas de mortandad, por ejemplo, son más bajas que las de Brasil y Perú, y quizá tenga algo que ver pues incluso hasta con la edad, ¿no? de la población india, que pues es un país muy joven y es un país de bajos ingresos. Entonces, vamos, problemas de sobrepeso y obesidad todavía no están tan presentes como sí lo están, por ejemplo, en Estados Unidos o en los países europeos. Entonces, pues por ese lado algo le salva, y pues allá se aplicó un poco una política parecida a la de México, en el sentido de primero vacunar al personal de salud, luego a los adultos mayores, la comorbilidad. Lo que sí es que vamos a ver una afectación muy probablemente. La India dijo que ya no va a exportar vacunas, y buena parte de las que se han estado aplicando alrededor del mundo por parte de este mecanismo de COVAX pues provienen de ahí. Entonces ahí sí va a haber algún problema, principalmente pues para los países que tienen menos acceso. Estoy pensando en los países de África subsahariana. Bueno, pues sí, en realidad sí es una situación que, bueno, el caso específico de la India, una situación muy crítica, evidentemente, pero también estamos viendo en otros lugares de Europa, en Asia, que se enfrentan nuevas olas de COVID-19, de contagios, y una situación otra vez que hace regresar a ciertas medidas. Y se ha hablado en las últimas semanas de nuevas cepas. ¿Qué realmente sabemos de cuánta incidencia tiene la aparición de nuevas cepas o no? ¿O se trata simplemente de los picos de los que en algún momento nos habían hablado? En el caso de la India sí hay una nueva cepa, o sea, alrededor del 60% de los casos que se han detectado es una nueva cepa más contagiosa. Ese quizá va a ser el mayor problema si se incrementa sustancialmente, porque al haber tanta gente contagiada al mismo tiempo, pues eso incrementa la velocidad de mutación del virus. Claro. Entonces ese sí puede ser un problema grave, y pues que se tiene que tener muy vigilado, ¿no? En el sentido de detectar y secuenciar las nuevas cepas. Sin duda, ya se nos acaba el tiempo, pero Mario, yo te quiero preguntar, se están organizando muchos países, hay acuerdos para enviar vacunas a la India o para no recibir las que ellos están mandando a distintas naciones. ¿Esto les va a funcionar? ¿El problema es que no tienen vacunas o el problema es de logística para aplicarlas? ¿De qué les serviría en este caso pues tener una enorme dotación de ellos? Pues probablemente sí ayudaría un poco, ¿no? Hay países que efectivamente pues ya empiezan a ver una mejoría importante y podrían más bien no recibir, ¿no? las próximas que van a tener, y que esos embarques fueran enviados a India.
y ayudaría marginalmente, ¿no? Muchos de estos efectos sabemos que tardarían pues, algunos días o semanas en verse, definitivamente pues no afectarían. Y la capacidad logística, pues habría que ver cómo está en estos momentos, ¿no? Si es robusta o no. Yo creo que en varios países nos hemos dado cuenta que esos problemas logísticos no han sido tan fuertes como sí los embudos que se han originado de las farmacéuticas en cuanto a distribución, ¿no? Bueno, y ese es un tema ahorita que también está presente. Pues nos despedimos por esta noche, Víctor Mario, con eso nos quedamos. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenas noches.